criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alegre es el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Hola, buenas noches. Qué gusto volvernos a encontrar hoy día lunes 1 de junio del año 2026 en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para continuar reflexionando y conociendo acerca de la historia de la salvación. Esta historia que nos ha traído inmersos en sorpresa tras sorpresa. Y esta noche, pues agradecemos primeramente a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret y te invito a que todos unidos de corazón digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos con Jesús de Nazaret y con el Espíritu Santo que nos acompañan como todas las noches, ponemos a sus pies nuestra intención particular de que el día sábado pudimos muchos de nosotros acompañar al Santo Padre León a rezar el rosario en la gruta de Lourdes que se ubica en los Jardines Vaticanos. Este fue el acto último
dentro del mes mariano, el mes de mayo, y llevaba la finalidad puntual de pedir por la paz, esa paz tan anhelada por todos, tan deseada, y que por 20,000 razones de todo tipo se nubla, se oscurece y muchas veces pensamos que es inalcanzable. Por esa razón, pues le pedimos a Dios Padre, a través de Jesús de Nazaret, que su Espíritu Santo mueva todos los corazones necesarios en este mundo para que podamos seguir viviendo en este bello universo, en este maravilloso planeta, disfrutándolo, teniendo paz, y que esa paz se vea reflejada en un principio en nosotros mismos, para que tengamos la capacidad de ofrecer a otros la paz. Si no la tenemos, no podemos ofrecerla. Y si todos nos dedicáramos a hacer esta acción, el mundo sería muy diferente. Entonces le pedimos a Dios Padre que el Espíritu Santo también nos mueva a nosotros para que no nos reservemos lo que nuestra capacidad tiene, para que la suma de uno más otro, más otro, más otro, haga una cadena que nos permita el tener esa paz anhelada y necesitada por todos nosotros. Que así sea. Bueno, pues eh, esta noche, como habíamos dicho, vamos a entrar un poco más al análisis de lo que es el libro del Deuteronomio. Ese libro que es el quinto libro del Pentateuco en nuestra Biblia cristiana católica, y que también es el quinto libro dentro de la Tanakh judía. Y dentro de la Tanakh judía, para ellos, estos 5 libros, te recuerdo, los conocen como la Torah o su ley. Para nosotros, dentro de la Sagrada Biblia, es únicamente el Pentateuco, sin más ni más. Bueno, pues partamos de la importancia del por qué esta, este libro del Deuteronomio tiene tanta importancia dentro de la religión judía y dentro de la tradición judía, para ser exactos. Te puedo decir que el Deuteronomio es un libro que, por un lado, forma parte de la narrativa del Éxodo, del Levítico, del libro de los Números y del propio Deuteronomio, en la experiencia del camino del pueblo israelita que, por obra y gracia de Dios Padre, de Yahvé Dios, los sacó de Egipto. Y eso es el punto de partida de gran parte de las creencias de la religión judía. Ellos dos, tienen dos características muy especiales con relación a este libro. Por un lado, de ahí parte la expresión del hoy, que es una forma de actualizar la benevolencia y misericordia de Dios para todos nosotros, los humanos. Así como aquella primera Pascua dejaron Egipto después de que el ángel exterminador le dio muerte a todos los primogénitos en cuyas casas no estaba puesta la señal de la sangre sobre las jambas de las puertas. Las jambas es el marco que tiene toda puerta, pues esa condición que Yahvé Dios le dio, más que condición, esa recomendación que le dio a Moisés como la forma de identificar
los hogares en donde el ángel exterminador iba a brincarlos y no llevarlos a la desgracia de perder el primogénito. Y que esta pérdida de primogénitos incluía también los ganados, todas las ovejas, reses, cabras, lo que tuvieran, todo el macho primogénito también murió. Y esto tiene el significado profundo de que Yahvé Dios manifiesta a través de Moisés dentro de todos los acuerdos que surgieron en este monte Sinaí o el monte Horeb, que es el mismo para todos nosotros, quedaba claro que todos los primogénitos son propiedad de Dios. Sabemos nosotros que de Dios es toda la naturaleza, es todo lo que este vasto mundo nos ofrece para contemplar, gozar y vivirlo. Mas, sin embargo, es en el Deuteronomio en donde se precisa con más claridad la voluntad, los deseos de Dios como fuente de vida, como fuente de toda la misericordia, como fuente de todo el poder y la gloria. Y es a través de Moisés que va el pueblo elegido. Y ese sinónimo de elegido no fue porque lo merecieran, fue porque Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, dentro de su misericordia, Él fue el que a iniciativa hace propio al pueblo de Israel y lo conserva como propiedad exclusiva hasta el fin de los tiempos. Entonces, aquí se empieza a forjar la espiritualidad y la forma de dar culto a Dios. Desde aquí empieza, porque Él lo pide, porque Él, Yahvé, lo demanda, porque Dios lo exige. Es la condición necesaria y es el gran paso dentro de la historia de la salvación, de que todo lo que habíamos visto, en que había luces acerca de, de la deidad superior sobre cualquier deidad, da a conocer su nombre tiempo atrás con los patriarcas, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac, en los tiempos de Jacob, pero es con Moisés en donde se manifiesta abiertamente y donde puntualiza como Dios poderoso, pero también celoso, las condiciones para gozar de todas las bondades que de Él emanan. Por esa razón, este libro del Deuteronomio cobra especial relevancia, porque este Moisés, recordarás que cuando fue a entrevistarse con el faraón, tuvo que valerse de su hermano Aarón para poder dar a conocer la voluntad divina, porque él se sentía limitado, Moisés, en su capacidad de expresión. Y nos queda claro que dentro de toda esta historia de la salvación, aquí Dios nos confirma que no va a darle a nadie una misión sin proveerle de las capacidades y de las bondades necesarias para llevarla a cabo. Entonces aquí tú puedes constatar que Moisés, aún con su limitación verbal, Dios, Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, le proporciona el recurso de que su hermano tiene una brillante retórica, que era la forma en que se conocía el poder expresarse correctamente, y es el que sirve de interlocutor para lograr la salida del pueblo elegido
de ese pueblo israelita, de ese pueblo hebreo, hacia la tierra prometida. Bueno, pues todo esto que te menciono, tenemos que tenerlo muy claro porque, repito, en algo tenemos que eh, admirar, esa es la palabra, admirar la religiosidad y en la forma de dar culto a Dios como lo hace el pueblo judío. Y esto, pues, lo digo porque cuando, cuando manifestamos la expresión de que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe, está sustentado en gran parte en lo que estamos comentando, que no hay prácticamente religión en el mundo que le dé un culto a Dios en la forma en que lo hacen nuestros hermanos judíos. No quiere decir, no nos confundamos, no quiere decir que les debamos un respeto por ser mayores que nosotros dentro del culto hacia Dios. No, de ninguna manera. Tristemente, ellos tuvieron la desgracia de no actualizar, pudiéramos decir, su fe, el no aceptar al Espíritu Santo, ese espíritu que pregonamos en el bello canto que esta noche nos sirvió para abrir la sesión, y que es un salmo, por cierto, es el Salmo 103, que tiene por título Dios es amor, y es de la autoría del rey David. Y es un bello salmo porque nos actualiza con lentes cristianos para nosotros la presencia de Cristo, nuestro Señor y Rey de Reyes. Y ahí está la gran diferencia. Fíjate cómo David, por ejemplo, al escribir este himno, porque es un himno, porque son alabanza tras alabanza en la redacción de ese salmo, por eso es himno, y entonces ya David tenía una mayor claridad inspirado por el propio Espíritu Santo, y entonces lo que el redactó no imaginó seguramente que iba a reflejar la descripción exacta de el unigénito de Dios Padre, de Jesús de Nazaret, de nuestro Cristo y Señor. Pero entonces esa descripción eh, es importante porque nos habla de la religiosidad que tenía el pueblo judío y que sigue teniendo, ¿eh? Hay detalles tan interesantes dentro de la forma en que le dan culto que, aunque ya no hay templo, aunque ese templo se fue derruido por las fuerzas imperiales romanas en el año 70, como Jesús lo había profetizado cuando fue su entrada triunfal a Jerusalén y llegó al templo y le comentó eso a sus apóstoles. Esa profecía se cumplió en el año 70, pero entonces esa columna vertebral que sostenía el culto y que junto con la Torá, precisamente con la ley, con su ley y con el precepto de la circuncisión, eran la base, el basamento de su religiosidad. Pero fíjate, llega a tanto la forma en que da culto el pueblo judío que todavía en la actualidad, aunque ya en los tiempos de la modernidad, es común ver que también hay mujeres que van a su Shabbat, a ese culto del día sábado dedicado al Señor. Tienen, tienen algunos detalles que nos hablan de cómo viven el culto a Yahvé Dios.
Entre otras cosas, aunque vayan mujeres, dentro de donde rinden el culto hay una separación física para que las mujeres estén en un lado y los hombres en otros. Y esto lo hacen para no distraerse. Y tú lo podrás constatar esto cuántas veces tú estando en la Eucaristía, en tu templo, estás y no estás. Hay veces que estás atento a todas las oraciones, al culto precisamente, y por otra parte estás echando ojo de que, ay, ya llegó fulanito y esto otro, y ahí como viene, no sé cuánto. Y si eres hombre, a lo mejor tristemente el demonio nos mueve tanto y, ay, ya viste qué muchacha tan guapa llegó, o viceversa, así pasa. Y estos son detalles que dentro del culto judío lo evitan. Y entonces, por esa razón, nada más están puros hombres y las mujeres aparte. Otro detalle que te habla de sus costumbres de religiosidad es que ellos al estar orando están en un movimiento constante, están en un movimiento más o menos como lo que estoy yo haciendo ahorita, cuando están leyendo sus oraciones. Y esto tiene dos reflejos dentro de la forma en que dan el culto. El primero es que esa es consecuencia de que dentro de las disposiciones que Moisés va a dejar dentro del Deuteronomio y reforzando lo que en el libro de Levítico dice, hablaba de un sacrificio para un sacrificio de holocausto en primer lugar, por el perdón de los pecados del celebrante, del sumo sacerdote, y por otra parte, ya después, por la comunión de todo el pueblo. Bueno, pues entonces había una modalidad dentro de la forma de rendir culto que le llamaban balanceo, y ese balanceo era precisamente la forma en que presentaban la ofrenda hacia Yahvé Dios, a Dios Padre. Y ese mismo balanceo se quedó como costumbre dentro de la forma en que ellos oran y se mueven con una cadenciosidad marcada y lo hacen para embeberse más cuando están haciendo sus oraciones, cuando están leyendo sus salmos. Bueno, esto te lo presento porque es importante que podamos nosotros eh, ubicarnos dentro del momento que dentro de la historia de la salvación significó la vida y obra de Moisés para liberar al pueblo israelita, que ya cuando en el monte Sinaí y después de que fue la asamblea entre todo el pueblo, y después de que Moisés les había dado los pormenores de la voluntad divina y que el pueblo aceptó para poder ser el pueblo elegido, entonces, entonces de aquí va a cambiar drásticamente toda la historia de la salvación, porque entonces ya hay un Dios que manifiesta su nombre, que dice, soy Yahvé, soy el que soy. Recordemos cuando fue liberado el pueblo, cuando le presentó Moisés al faraón, yo soy, que es el nombre eterno de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros. Ya además de revelar su nombre, revela su voluntad, esas tablas, ese decálogo en el que se centra básicamente en dar un culto únicamente a Dios sobre cualquier deidad, a la prohibición de la elaboración de cualquier Dios sin importar material o, o sin importar su representación,
es importante porque marca un antes y un después, porque aquí ya es Dios el que se está manifestando, el que está pidiendo la forma en que se le dé culto, en el que está manifestando la prohibición de no tener otros dioses que nos distraigan y a los cuales les rindamos culto. Entonces, para mí es importante porque yo me ubico y quiero que tú te ubiques en que pongas al centro la presencia de Dios. A tu mano izquierda, imagínate, vamos a poner a Moisés y vamos a poner el Antiguo Testamento. Y a la mano derecha de Dios vamos a poner a Jesús y vamos a poner el Nuevo Testamento. Entonces, le tocó a Moisés en esos episodios el ser el precursor de la voluntad de Dios, de la forma en que deseaba que se le diera culto, y emanado de estas de estas disposiciones, más bien, perdón, van a surgir todas las normas que van a forjar al judaísmo. Ahí hemos hablado muchas veces que se les fue la mano, que realmente lo importante eran las tablas de la ley, que lo importante era el decálogo, que lo sustancial era el observar y respetar y vivir esas disposiciones. Pero Moisés empezó a meter muchas normas adicionales que la mayoría iban referente a la forma en que tenían que vivir el pueblo, por un lado, la forma en que tenían que ser administrados política, administrativa y moralmente a través de los jueces que él había instituido, que por otra parte también nos marcaba cómo tenía que ser el culto dentro de la clase sacerdotal de la familia de Aarón, pertenecientes a la tribu de Leví, y de ahí el nombre de los levitas, de los pertenecientes a esa familia que van a servir para el culto del templo, y que de la familia de Aarón van a surgir, ya hemos dicho, los sacerdotes que van a encargarse del culto. Ahí perdóname, del culto, déjame ver si me puedo ubicar aquí en alguna lámina para que cambiemos un poquito. Bueno, bueno, aquí está una representación que ya vimos de la vestimenta sacerdotal de la familia de Aarón. Bueno, pues entonces estoy reflexionándote. Está Moisés, bueno, está Dios, perdóname, está Dios al centro como fuente única de sabiduría eterna, que él va a tener esa influencia y esa preponderancia mayor ya en el momento del Antiguo Testamento a partir de la entrega de las tablas de la ley. Pero va a haber un momento dentro de la propia explicación de Moisés dentro del Deuteronomio, dentro de esta compilación, y concretamente te voy a decir en dónde vamos a ver la importancia de esto. Te voy a citar que dentro del capítulo 18 del Deuteronomio, que nos habla de, a grosso modo, del sacerdocio levítico, de estos casta cultual que va a oficiar los holocaustos y que va a encargarse del culto diario a Dios Padre, a Yahvé Dios. Pero quiero leerte y quiero que pongas muchísima atención a lo que dice Moisés en su Deuteronomio,
en el capítulo 18 a partir del versículo 9. Es muy importante. Escucha. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. Se refiere a que hemos visto que van a tener que enfrentar a todas las tribus y naciones que ocupan la región de Canaán y que por el poder de Dios van a poderlos ir venciendo y van a poder ir adjudicándose esa tierra de Canaán, eso que hemos visto en el mapa, que nos habla de la Transjordania, que nos habla de las posesiones que se encuentran al lado oriente de, de déjame poner aquí para ubicarnos. Aquí te vas a dar una idea. Aquí estamos viendo cómo se van a ir eh, asentando las diferentes 12 tribus de Israel en los lugares. Pero aquí, si tú te fijas en el lado izquierdo, junto a las rayas que es el mar Mediterráneo, aquí es Canaán y es la Transjordania. Bueno, es todo este mapa, en pocas palabras, es todo el mapa. Pero la zona de Canaán era lo que estaba pegado a lo que vemos en este mapa. Bueno, déjame seguirte leyendo. Entonces, aquí nos damos cuenta, cada nombre que estás viendo tú aquí en este mapa van a ser tierras que antes ocupaban otros pueblos, otras naciones, concretamente haciendo eco de lo que viene siendo la plenitud. Dios Padre, Yahvé Dios, va a permitir que el pueblo judío, que ya adquiere esa denominación, cuando a partir de precisamente de el monte Sinaí, el pueblo judío, y se va a entender mejor cuando lleguen a construir el templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el reino del sur, hemos hablado, es el reino de Judea, y de ahí viene la denominación de judío, porque son del pueblo de Judea. Bueno, pues entonces, dicho esto, voy a continuar a partir ya del versículo 10. Dice Moisés, no ha de haber en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Aquí esto es una manera de que nosotros entendamos tristemente que dentro de los tiempos antiguos, dentro de las religiones orientales, había muchos cultos que llegaban al punto de ofrecer en holocausto a los propios hijos. Entonces no nos espantemos de lo que pasaba aquí en Tenochtitlán, cuando ofrendaban también doncellas y ofrendaban a los prisioneros y les sacaban el corazón. O sea, no nos espantemos. Esas circunstancias fueron privativas de muchas culturas y precursores de religiones antiguas, antes de que se diera el momento del Sinaí. Entonces, te digo, tristemente aquí lo dice Moisés, que no pasen a sus hijos por el fuego, que practiquen la adivinación, la astrología, hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé, tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, desaloja Yahvé, tu Dios, a estas naciones a tu llegada. O sea, aquí lo está puntualizando
Moisés. No es mérito del pueblo judío, es la misericordia divina. Tampoco, eh, tampoco se puede decir que es mérito del pueblo judío y por esa razón fue severamente castigado desde el momento en que salió de Egipto en todos los 40 años que esto sucedió, este éxodo. Lo sabemos que realmente duró tanto porque en aquellos tiempos una generación se consideraba 40 años. Fue bajando poco a poco desde Adán a esos tiempos la duración de la vida, el promedio de duración de vida. Y en estas alturas se consideraba como 40 años. Por esa razón, el éxodo duró 40 años. ¿Por qué? Porque Dios Padre, porque Yahvé Dios puso a prueba al pueblo que él asumió como propio. Y tristemente, claro que él sabía que la dureza de corazón, que su cerviz de pensamiento, que que sus tradiciones y forma de manifestarse fue eh, un constante quejarse ante Moisés y este Moisés haciendo eco de sus quejas, haciéndoselas llegar a Yahvé Dios, a Dios Padre para nosotros, y el que Dios haya sido misericordioso con ellos, que les haya proveído, perdón, que les haya, sí, dado alimento a través del maná, a través de las codornices, de que les haya dado agua a través de la roca que salía en cualquier lugar en que necesitaran agua y que les protegía con esa nube que era el Espíritu Santo, que era la nube de fuego por las noches y de sombra por el día. Todo esto era misericordia de Dios, pero, repito, Dios a partir de estas manifestaciones en el Sinaí nos demuestra que es un Dios poderoso, pero que también es un Dios celoso, muy celoso, y que entonces para Él no hay medias tintas, o estás con Él o estás en contra de Él. Y por esa razón les fue poniendo pruebas y pruebas y pruebas para que quedara claro que son un pueblo duro y que no merecían llegar a esa tierra de Canaán, esa tierra que era un premio, pero que sí permitió que sus hijos llegaran. ¿Y qué nos dice en muchos momentos? Hemos visto en la redacción de este Deuteronomio y de los libros de Números y de Levítico, de que Yahvé Dios es lento a su cólera, en la cólera, pero que también es misericordioso, que perdona y, y protege por 1000 generaciones a su pueblo, pero que también olvida las ofrendas y pecados de todos nosotros. Y digo de todos nosotros porque vamos a ver que esto sigue siendo igual. Entonces, dentro de la misericordia divina, Dios quiso que no entraran a la tierra prometida los que salieron originales de Egipto. Tenemos nada más 3 personas que que van a acercarse. Moisés que no va a entrar, que únicamente va a ver a distancia tierra prometida, pero que únicamente va a ser Josué y también va a ser este va a ser, ay, ahorita se me fue su nombre, ahorita te lo digo el nombre del otro, Caleb, Caleb, los que van a entrar de los originales que salieron de Egipto. Fuera de ellos, todos los más de 600,000 que salieron fueron
muriendo en el desierto y ya no entran en la tierra prometida. ¿Qué te da a entender esto? Otro punto de comparación que te digo, pensemos Dios en medio, a la izquierda Moisés y el Antiguo Testamento, a la derecha Jesús y el Nuevo Testamento. Que nosotros también en este mundo estamos en un éxodo constante, en un peregrinar, que así como Yahvé Dios permitió que sufrieran tentaciones durante su peregrinar en el desierto, nosotros integrantes del nuevo pueblo de Israel, integrantes del pueblo que a precio de sangre adquirió Jesús para beneplácito de su Padre y por voluntad de haber sido enviado a este mundo, nos pone los mismos retos. Dios no es malo, pero permite que el mal exista y permite que tú seas tentado por el maligno. Y no lo hace porque, como algunos lleguen a pensar, porque le está dando manga ancha al maligno. No, lo hace para probarte a ti, porque así como siempre existe el día y la noche, en lo que algunos también enfocan en el yin y el yang, que eso, aunque es este, creencias que pudiéramos considerar no corresponden a lo que Dios nos pide, porque para algunos lo ven el yin y el yang como esoterismo, como manifestaciones de superstición, de hechicería, y eso no es permitido por Dios. Igual que ya hemos hablado de los hechiceros, de los brujos, de todos los chamanes, en fin, tantas muestras de asedio del tentador hacia nosotros. Entonces, tú, yo y todo el resto del nuevo pueblo elegido, del nuevo pueblo de Israel, estamos viviendo un éxodo. Entonces, toma, toma conciencia de esto para vivirlo de la manera apropiada, para que asido a la fe en Cristo, nuestro Señor y Maestro, nuestro Rey de Reyes, y con las obras que tú hagas por tu prójimo, pues entonces tu éxodo que terminará el día de tu muerte física te permita llegar a la tierra prometida. Otro detalle en que te repito, se encuentran los dos tiempos de los testamentos, el antiguo y el nuevo, y en medio Dios y su voluntad. Pero permíteme que siga para que entendamos un poco mejor esto. Dice Moisés en este capítulo 18 del Deuteronomio, serás íntegro con Yahvé tu Dios. Esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosa. Yahvé tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharéis. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. Recuerda que el día de la asamblea fue cuando Moisés les puso la voluntad de Dios y las condiciones que exigía para, si lo cumplían, ser el pueblo de su propiedad por toda la posteridad. A eso se refiere en ese día de la asamblea. Y les recuerda Moisés al pueblo, cuando tú dijiste, no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni veré más ese violento fuego para no morir. Entonces Yahvé me dijo, me parece bien lo que han dicho. Yo les suscitaré
de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en la boca, en su boca, y él les dirá todo lo que yo les mande. ¿A quién envió Dios? A su unigénito, a Jesús. Él es el que viene a decir todo lo que Dios quiere que sepamos. Y Jesús lo cantaba y lo decía abiertamente. Yo vengo y digo lo que mi Padre quiere. Y nada más yo conozco al Padre. Y nada más yo lo he visto. Pero aquí lo importante es que desde Moisés, aún en los comienzos de, pudiéramos decir, de esta época, ya Moisés está hablando de lo que Yahvé Dios, Dios Padre, para nosotros, le dio a conocer y en donde nos marca que Jesús va a venir y que Jesús va a ser el profeta que va a darnos todas las enseñanzas que esperamos. Entonces aquí vuelvo a repetir, a tu mano derecha de Dios, la nueva alianza y Jesús, del lado izquierdo, Moisés y la antigua alianza, pero esos eslabones que nos unen comenzaron en esos años más o menos 1220, 1210 antes de Cristo y siguen vigentes. Otro nombre, otra denominación, otras características, pero aquí estamos viendo esos vasos de comunicación de uno y otro. Continúo, dice, si un hombre no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Dios Padre diciendo esto. Pero si el profeta tiene la persistencia de decir en mi nombre una palabra que yo no le he mandado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Obviamente, aquí en estas últimas palabras nos está manifestando Dios Padre a través de Moisés lo que va a venir después de ese ingreso a la tierra de Canaán. Va a venir una doble característica. Va a venir el que los jueces van a ser quienes administren y controlen a la población en cualquier tipo de disputa, en cualquier tipo de duda. Y van a tener diferentes escalafones y van a tener igual importancia y momentos difíciles o pruebas muy, muy precisas, va a tener que llegar a ser eh, administrada la justicia por el sumo sacerdote. Pero también aquí nos está anunciando que a la par de esto van a venir todos los profetas. Esos profetas, sabemos que, ok, profeta es el que habla y divulga la palabra de Dios. Tú eres un profeta, por decirlo, porque desde el día de tu bautismo adquiriste las tres preponderancias de rey, sacerdote y profeta. Y como profeta estás, Dios espera de ti que por medio de tu congruencia al vivir y por medio de tu palabra haya quien conozca al verdadero Dios. Pero además de eso, un profeta, en el estricto sentido de la palabra, es aquel que nos va a traer la sabiduría divina y nos las va a dar a conocer. Entonces, de acuerdo a esto, hemos visto, para ubicarnos mejor, que nuestra línea del tiempo, más o menos, aquí estás viendo tú que estamos ahorita en el punto donde termina el Éxodo. Pero después, además de que a venir la época de los jueces, que está aquí más o menos poco por el 1080 más o menos, o 1050, de ahí después van a venir también a la par los profetas.
Entonces, Moisés, que fue el liberador del pueblo, el que los condujo en el Éxodo, dentro de la religión judía, lo considera un gran profeta. ¿Por qué? Porque dio a conocer la voluntad de Dios. Así como para nosotros Jesús de Nazaret lo va a venir a hacer dentro de la nueva alianza. Va a ser también un profeta. Pero el tiempo de los profetas va, pudiéramos decir, a ser inaugurado con Moisés y va a concluir con Jesús de Nazaret. Es el tiempo que van a durar los profetas y va a haber unos muy, muy importantes en ese devenir del tiempo. Entre otros, aquí puedes ver más o menos, por aquí, mira, por este cursor, vas a ver aquí nombres de muchos. Elías, Eliseo, Amós, Isaías, Sofonías, todos ellos son profetas que van a venir a mostrarnos al pueblo, en este caso al pueblo judío, la voluntad divina y va a servir de portavoz. Pero repito, el primero, más importante dentro del judaísmo, será Elías, que Elías, hemos hablado, Elías, de acuerdo a la creencia de los judíos fariseos, que ellos creían en la vida, en la resurrección, la forma en que se daba no es la que nosotros conocemos, que era el volver a la vida a algún muerto, como Jesús lo hizo, sino consistía en que la personalidad de alguien se iba a incrustar en otro. Y por esa razón, Elías, que es el profeta más grande dentro del judaísmo, Jesús mismo nos va a revelar que los judíos no reconocieron, los fariseos y todas las autoridades judías de su tiempo, que este Elías había regresado y vivió en la manifestación de San Juan Bautista, de Juan Bautista. En él encarnó la personalidad y el espíritu de Elías dentro de las tradiciones judaicas. Y Jesús, como buen judío que nació, vivió y murió como judío, nos lo dio a conocer. Bueno, esto que te he estado narrando acerca del Deuteronomio, de la relación que tiene con la continuidad en el Nuevo Testamento, es también muy importante porque en el libro del Deuteronomio hemos platicado un poco, y te lo vuelvo a decir ahorita, la necesidad de que ese pueblo, esa nueva generación de judíos que van a entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, no conocían todo lo que sus padres vivieron, no tenían idea de todo lo que había significado eh, la historia, la recepción de las tablas de la ley, los compromisos que habían adquirido. Ellos no, no supieron lo que era construir el templo y el porqué de su relevancia, por qué de cada detalle del templo, el por qué tenían que hacer sus holocaustos bajo toda una norma prescrita en el libro de Levítico. Entonces, hemos dicho, este Deuteronomio, que se le conoce como segunda ley, es la redacción de Moisés y de otros autores más relacionados con todo lo que cita este libro. Hasta el año de 1905, muchos historiadores sagrados pensaban que todo el Deuteronomio había sido escrito por Moisés y muchos pensaban que los 5 libros de la Torá judía son obra de él. Y los judíos actualmente te siguen diciendo lo mismo, te siguen diciendo que
toda la Torá está hecha por Moisés. Pero pues ya con el avance de los estudios, la propia Iglesia Cristiana Católica ha reconocido la existencia de los distintos géneros literarios y de la presencia del Espíritu Santo que ha inspirado a muchos escritores para ir redactando los libros sagrados. Y por lo tanto, ya por el año de 1945, fue reconocido que también el Deuteronomio era una obra en el que estaba la pluma de varios escritores, pero todos ellos inspirados por el Espíritu Santo y dando a conocer lo que la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo quiere que se conozca. Porque pues el libro de la Sagrada Biblia, de la Sagrada Escritura, es, es el libro de Dios, que bajo el Espíritu Santo le da la luz a los escritores sagrados, tanto para escribirlo, como también les da la luz al magisterio de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica, Apostólica, para su correcta interpretación. Entonces, perdóname, perdón, aquí nada más. Hay un microfonito por aquí abierto, ya. Espero que ya nos estaba viciando un poco la plática. Bueno, entonces, este libro del Deuteronomio, además, hemos hablado de que consta básicamente de tres discursos que van entre su entrelazamiento a darnos a conocer todo lo que Moisés quiere dar a conocer a la nueva generación entrante en la tierra de Canaán, que desconocían porque ellos nacieron en el desierto y vivieron en el desierto y no saben muchas cosas relacionadas con lo que sucedió en el Éxodo. Entonces, por eso la necesidad de que este Moisés redacta el Deuteronomio y por eso lo conocen dentro del judaísmo como la segunda ley. En su primer, en su primer discurso que forma esta redacción del Deuteronomio, Moisés se centra mucho en explicar cómo se fueron dando los acontecimientos desde la partida de Egipto, lo que sucedió en la asamblea previa a recibir las tablas de la ley, muchos detalles más, como por ejemplo la rebelión del pueblo en Cádiz, Barnea y en muchas partes de este éxodo, en que el pueblo le reclamaba a Moisés que hubieran preferido quedarse como esclavos en Egipto, pero les sobraba comida y buena vida en términos generales. Entonces, todo esto forma parte, estas quejas y estos señalamientos, forma parte del primer discurso que este Moisés va poniendo. Es una síntesis de lo que fue pasando desde la salida hasta la recepción de las tablas de la ley y lo que después va a suceder en los siguientes 38 años. Porque si no recuerdas, salen de Egipto y eso se considera el punto de partida dentro de lo que viene siendo en las tradiciones judías la primer Pascua. Y ya la segunda Pascua la van a celebrar en las faldas del monte Sinaí, en las faldas del monte Horeb. Ahí ya es la segunda Pascua. Y las siguientes 38 van a ser las que van a vivir en muchos momentos en ese peregrinar
que de acuerdo a lo que nos pone el propio Moisés, el Espíritu Santo le mandó la orden a Moisés. Ya estuvo bueno de que estén dando vueltas y vueltas al Oreb. Tienen que irse dirigiendo a la tierra prometida. Entonces, eso nos da la claridad de que no es que estuvieran los 40 años camine y camine con rumbo hacia Canaán, sino que estaban viviendo en el desierto, eso nadie lo puede negar, pero estaban viviendo eh, por instrucciones de Yahvé Dios, de Dios Padre, estaban viviendo pero estaban en pocos lugares. En esta redacción del primer discurso de Moisés nos aclara que fueron 11 los episodios que se dieron. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo que hemos hablado de que la nube que sobre el templo de la tienda del encuentro se manifestaba y que nos dicen cuando se elevaba era señal de que se movieran, entonces en ese trayecto de 40 años, 11 veces la nube se elevó como señal de que se movieran, de que se desplazaran. Pero el resto de los días de esos 40 años, la nube estaba sobre el templo, estaba como una señal de que tenían que estar ahí. Pero entonces, esto no lo podemos entender mucho si no hubiera escrito Moisés este Deuteronomio, porque aquí precisa con mayor claridad el tiempo que estuvieron dando esas escalas y después de esos 38 años, los últimos 2 años de esos 38 fueron lo que les llevó realmente el desplazarse del Oreb hacia la tierra de Canaán. Por otra parte, es muy importante que entendamos que a raíz de este Deuteronomio ya mencionamos que hay conceptos vitales dentro de la forma de que se tiene que vivir, de que tienen que vivir el judaísmo, y uno de ellos es el que comprendan que la palabra hoy cobra una relevancia extrema porque se actualiza siempre la voluntad divina. Y por esa razón, entre otras, cuando los judíos celebran su Pascua, siempre el jefe de familia, además de que entonan las 5 salmos que integran lo que ellos conocen como el Jalel, que son del Salmo 113 al 118 y que son himnos de alabanza a Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, después o intermedio de estos cantos, el jefe de familia explica el por qué celebran la Pascua y da a entender que hoy, así tal cual hoy celebramos que fuimos liberados de la esclavitud. Entonces, para un judío siempre te hablará que él fue liberado de la esclavitud. Tú dirás, oye, no es cierto, esto sucedió hace más de 2000 años, ¿no? Pues dentro de sus tradiciones así lo celebran. Y esto, si tú te pones a pensar lo que hemos hablado, ese eslabón comunicante a tu mano derecha de Jesús y en el Nuevo Testamento, también te diríamos, seguimos nosotros celebrando la Pascua en el sacramento de la Eucaristía, en esa actualización del, del sacrificio de Jesús de Nazaret por redimirnos del pecado, lo seguimos viviendo. Entonces, sería correcto, sería deseable
que nosotros también dijéramos, hoy estoy celebrando la liberación, la liberación que Jesús nos consiguió del pecado y que por su resurrección gloriosa nos redimió y no solamente nos redimió, sino que nos alcanza la salvación y la morada eterna. Entonces, hay esa similitud dentro de un testamento y dentro del otro en en la modalidad que debe de ser, en la dimensión que debe de ser. Otra, otra cosa importante es que hay, para que entendamos, hay dos costumbres o dos tradiciones que dentro del judaísmo se dan y que también nos ilustran a nosotros, recordando esa masacre, ese muerte que el ángel exterminador hizo cuando salieron de Egipto. De ahí surge que dentro del Deuteronomio, este Moisés se remita al pueblo con una expresión de dos palabras, Shema Israel. Shema significa en hebreo escucha. Israel, pues es el nombre del pueblo elegido para propiedad personal de Dios Padre hasta el fin de los tiempos. Entonces, esa expresión de Shema Israel en el libro del Deuteronomio se encuentra infinidad de veces, como también dentro del Deuteronomio van a ser 199 veces la expresión de dijo, Yahvé dijo, o sea, todo está sustentado en lo que la palabra de Yahvé manifestó a este Moisés. Y entonces esa expresión de Shema Israel nace aquí, en el Deuteronomio, nace de los discursos de Moisés y está actualizado y está vigente dentro de las tradiciones religiosas judías y dentro de las tradiciones de vida, y tú lo puedes observar de la siguiente forma. Si tú algún día tienes oportunidad de ser invitado a una casa de familia judía, vas a advertir que en el marco de su puerta, en la parte interior, o sea, tú entras a la casa y en la parte interior y en muchos también en la parte exterior se encuentra un pequeño, eh, un pequeño, un pequeño tubo, un pequeño tubo metálico casi siempre, pero puede ser en otros materiales, y se encuentra en ambos sentidos de la puerta. Y es costumbre, así como nosotros los cristianos teníamos, porque digo con tristeza teníamos, de que siempre salíamos de casa y ante alguna imagen de Jesús o un Cristo, siempre o en la puerta una imagen de protección para nuestra casa, quizás el San Benito o una estampa de la Virgen, nos persignábamos y decíamos, cuídame, Dios mío, y a la salida. Y cuando llegábamos a la casa era algo similar, ¿no? Agradeciendo, ya llegué a mi casa. Pues lo mismo pasa dentro del judaísmo, dentro de la religión judía. Entonces, en ese tubito metálico o de otro material, dentro se encuentra parte del escrito del Deuteronomio y comienza con el Shema Israel. O sea, es un rollito que para ellos tiene un gran significado. Entonces tú verás que un judío entra o sale de su casa y toca, no hace ningún otro gesto más que de tocar esa, ese rollo. Y también de ahí, de este Deuteronomio, van a surgir otras dos costumbres o tradiciones dentro del judaísmo, que en un momento de la redacción, Moisés nos dice, recuerda siempre que
Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, te sacó de la esclavitud y siempre tenlo contigo. Y lo van a tener de dos formas y tú también lo puedes checar cuando alguna vez quizás te encuentres con un judío con estas características que te voy a dar. Hay un pequeño, pudiéramos decir, portafolito o monedero o cajita de cuero, y es de cuero, dentro de sus tradiciones, es cuero de un animal kosher. El término kosher quiere decir una calidad extrema de pureza que ellos buscan en todos los alimentos, en todos los alimentos que van a ingerir y la manera de hacerlo, entre tantas características de sus normas que partiendo de Moisés se fueron quedando. Entonces, cuando un alimento tiene una calidad autorizada por sus rabinos para ser consumida, tiene ese término kosher, o algunos le mencionan kasher con K, kasher o kosher. Entonces, esta cajita que te digo está hecho de cuero de un animal, de una ternera kosher. Y dentro de ese cuerito, dentro de esa cajita, viene también gran parte del Deuteronomio. Entonces, es acostumbrado que muchísimos judíos en su oración de la mañana se pongan esa cajita en su frente, como para que Moisés decía que entre tus ojos siempre se encuentre la presencia de Yahvé. Y entonces, una forma de hacerlo es que en esa cajita tienen todos esos alusiones al Deuteronomio. Y hay otra alusión más que tienen a raíz de como lo que Moisés les dijo. Dice, siempre toma en cuenta que no por tus méritos, sino por el poder de Dios, por el poder de Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, fuiste liberado y él te llevó a la tierra prometida. Entonces el brazo poderoso de Dios siempre será manifestado para nosotros con la fuerza de su brazo derecho, de Yahvé, de Dios Padre para nosotros. Pero dentro del judaísmo, dentro de sus tradiciones, lo vamos a ver esto reflejado de la siguiente manera. Ellos dicen, el brazo fuerte de tu cuerpo es Dios. El otro brazo es tu brazo débil. Entonces, dentro de sus tradiciones, los judíos tienen también otra cajita que cuando no la usan, bueno, hablamos de la que usan poniéndose en la frente, pero hay otra cajita más que con una, con una larga correa de cuero también kosher, se ponen en el brazo no dominante de su cuerpo. Si ellos son diestros, se lo van a poner en el brazo izquierdo. Si son zurdos, se lo van a poner en el brazo derecho. Eso quiere decir, para ellos, que la debilidad de su fuerza, de su brazo, va a ser ampliamente compensada por Yahvé Dios, por Dios Padre. Y además, esa correa de esa cajita que se ponen en el brazo, van a enrollársela con 7 vueltas dentro de su brazo y ya la van a sujetar, la van a cerrar con una hebilla, lo que sea. Pero entonces, esta tradición o costumbre dentro de los judíos, el que se haga 7 vueltas, significa muchas cosas dentro de ellos. Por un lado, que el 7 dentro de la Biblia es el número que nos habla de la plenitud. Por otra parte, ese número 7 cobra relevancia porque fueron 7 las naciones que tuvieron que vencer por el apoyo de Dios, de Yahvé Dios,
para poder ir tomando sus tierras en donde estaba la tierra prometida, esas 7. Y también, y también por muchas razones más, el número 7 sabemos que tiene gran relevancia. Entonces, esto te lo nombro, pero no quiero que te quede claro una cosa, el hecho de que yo te hable en este de clase y probablemente en la próxima, siguiendo con el Deuteronomio, de tradiciones y costumbres que hay en el judaísmo, no es porque les estemos dando un papel que son más importantes que nosotros, de ninguna manera. Somos en razones de culto a Dios, somos iguales, pero reconozco y repito la forma en que manifiestan su culto hacia Dios, no la tenemos nosotros los cristianos católicos. Son muy estrictos, son muy ortodoxos, sería la palabra correcta. Nosotros dentro del cristianismo tenemos cristianos ortodoxos, casi todos ellos en, en Oriente, en Grecia, en esas zonas, que son cristianos que además de tener otras características con relación a no reconocer la mayoría al Papa como máxima autoridad, digo, no todos, algunos, no cambian y tienen una manera de llevar el culto en que, por ejemplo, el Espíritu Santo tiene mucha preponderancia, en que no tienen imágenes dentro de sus templos y que únicamente tienen íconos, por decir algo, que en esos íconos nada más van a ser representados eh, Jesús, Dios Padre, María también, y el Espíritu Santo, pero nada más, por decir algo, muy cuadrados, muy cerrados. Bueno, pues los judíos, quiero que entiendas, en muchísimas cosas son iguales, son muy ortodoxos. Y dentro del judaísmo hay todavía otros ultra ortodoxos, porque tú ves, tú puedes distinguir que algún judío trae siempre una especie de solideo, que ellos le llaman kippah, en su cabeza y lo hacen como una forma de simbolizar el que es la altura más cercana hacia Yahvé Dios, hacia Dios Padre para nosotros, pero al mismo tiempo les reviste un respeto absoluto por el cual no pueden descubrirse y estar sin el kipá. Bueno, pues igual que ese detalle, por citar algo, lo que te decía de la manera en que rezan, de la manera en que hacen ese balanceo para concentrarse en la alabanza y siempre que están rezando, siempre se están moviendo constantemente, no importa dónde sea. Si tú algún día ves judíos en el muro de los lamentos en Israel, vas a ver que están en la calle y eso están orando y se están moviendo todo el tiempo. Te digo, y para muchos judíos eso también tiene otro simbolismo, que ese movimiento equivale a cómo se mueve una llama, el fuego de una vela. Tú ves una vela y no está estática, tiene un pequeño movimiento, una cadencia. Pues dentro de los judíos, por eso también su movimiento imita al fuego de una vela, también para muchos de ellos. Entonces te decía, dentro de los judíos ortodoxos hay los ultra ortodoxos que todavía no cambian para nada. Entonces tú distingues a un cualquier judío con su solideo, con su kipá, a alguno ya estudioso de las sagradas escrituras y de los libros sagrados de ellos, como el Talmud y otros más, que traen su sombrero negro, siempre de negro, siempre. Y ya casi todos estos con su barba
bien cuidada, pero con barba a fin de cuentas, y vas a conocer en algunas imágenes algunos otros judíos que traen unos grandes sombreros bastante voluminosos, y esos son los ultraortodoxos, que, que se dedican nada más a estar estudiando los hijos y viven, eh, así como tú pudieras decir, has oído hablar de muchas, de muchos grupos, los Amish, por ejemplo, europeos, o antiguamente como conocíamos también a los menonitas, que veías que no cambian su overol, su blusa de cuadros, su sombrero, el que no, los que son más ultraortodoxos dentro de ellos, que no usan carro, que no tienen televisión, en fin, muchas cosas vemos que se manifiestan en muchas culturas, en muchos grupos, y dentro del judaísmo, repito, pues también lo hay, como también dentro del cristianismo tenemos a los ortodoxos. Bueno, pues todo esto que te he estado hablando esta noche, repito, guardando las diferencias de tiempo, las diferencias de actualización de cuando Jesús, nuestro Señor y Maestro, vino a este mundo por voluntad divina y para hacer ver que necesitamos un corazón también de carne, un corazón sensible. Te voy a dar otro detalle, bueno, nada, te lo adelanto. El corazón de carne también Moisés lo cita dentro del Deuteronomio, o sea, ya había esa idea de que el corazón tenía que ser sensible. Moisés decía un corazón circuncidado, un corazón transformado, que se le hubiera quitado, así como la circuncisión, pues es desechar la parte del prepucio que no es necesaria, pues igual aquí Moisés decía un corazón circuncidado para que le quitaras todo lo que no te permite amar a tu prójimo. Ya Moisés no lo pero ya hoy no alcanzamos a ver ese detalle. Pero en fin, hay muchas cosas interesantes que Moisés nos va a dar a conocer en el escrito del Deuteronomio y pues vamos a seguir ahondando en él porque, repito, es muy importante porque vuelvo a la idea inicial de esta noche, de que yo veo Dios centro del universo, Dios centro de la vida, Dios centro de la vida, de de la vida eterna, y Él es, es el que soy el que soy, y siempre desde antes de la creación estaba junto con su unigénito y junto con el Espíritu Santo. Desde ese tiempo eh, dio orden a todo lo que iba a ser la creación, los tiempos, y todo está, no, no son coincidencias, todo está calculado perfectamente y poco a poco lo estamos viendo estas manifestaciones. Pero repito, hay en la antigua alianza y en la nueva alianza hay muchas similitudes y lo que en su tiempo hizo Moisés, en nuestro tiempo de la nueva alianza lo hizo Jesús. Y en medio de lo que Moisés hizo y en medio de lo que Jesús hizo está Dios, Dios Padre, fuente de sabiduría, fuente de vida, fuente de misericordia, fuente de amor. Entonces, vamos a seguir reflexionando en la siguiente clase sobre estos aspectos importantes del Deuteronomio. Le agradecemos a Dios toda el que nos permite ahondar en el estudio de la Sagrada Escritura y sobre todo a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, porque nos ayudan a entender mejor el alcance de todo lo que aquí hemos estado reflexionando esta noche. Yo te invito a que des constancia de tu presencia y, si Dios lo permite, el próximo lunes seguiremos reflexionando con puntos importantes de el Deuteronomio. Por favor, da constancia de tu
promesa de Dios, mi ser se alegra en mi Salvador. Él se ha fijado en mi humildad y así en adelante dichosa me llamarán. Porque Dios ha hecho en mí maravillas incontables. Él gobierna con poder y su nombre es santo. Su perdón no tiene fin y su amor eterno es. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios, derriba de su trono a los fuertes y eleva a los humildes, sacia a los hambrientos y a los ricos los vacía. Porque Dios ha hecho en mí maravillas incontables. Él gobierna con poder y su nombre es santo. Su perdón no tiene fin y su amor eterno es. Socorre a Israel su siervo, recuerda su promesa hecha a nuestros padres en favor de Abraham y sus hijos y los hijos de sus hijos por los siglos de los siglos. Porque Dios ha hecho en mí maravillas incontables. Él gobierna con poder y su nombre es santo. Su perdón no tiene fin y su amor eterno es. Su amor eterno es. Su perdón no tiene fin. Él ha hecho maravillas en